Ven, sígueme 2023 para uso individual y familiar. Capítulo 36. Primera de Corintios, capítulos 8 al 13. Lección asignada del 28 de agosto al 3 de septiembre de 2023, titulado Vosotros sois el cuerpo de Cristo. A medida que lea con espíritu de oración Primera de Corintios, los capítulos 8 al 13, el Espíritu Santo puede hablarle de maneras sutiles. Anotar esas impresiones le ayudará a recordar los sentimientos y pensamientos que tuvo durante su estudio. Anote sus impresiones a continuación. En los tiempos de Pablo, Corinto era un próspero centro de intercambio comercial, cuyos habitantes provenían de todo el Imperio Romano. Habiendo tantas diferentes culturas y religiones en la ciudad, los miembros de la iglesia de Corinto tenían dificultades para mantener la unidad, por lo que Pablo procuró ayudarles a encontrar unidad en su creencia en Cristo. Dicha unidad debía ser más que una simple coexistencia pacífica. Pablo no les pedía solamente que tolerasen las diferencias que había entre ellos, más bien les enseñó que cuando nos unimos a la Iglesia de Jesucristo, somos bautizados en un cuerpo, donde cada miembro de éste es necesario. Cuando se pierde un miembro, es como perder una extremidad, lo que resulta en un cuerpo debilitado. Cuando un miembro sufre, todos debemos sentirlo y hacer nuestra parte para aliviarlo. En este tipo de unidad, no solo se reconocen las diferencias, sino que se valoran, porque si no hubiera miembros con diversos dones y capacidades, el cuerpo estaría limitado. Bien sea que en la iglesia usted siempre se haya sentido como en su casa, o que se pregunte si realmente pertenece a ella, el mensaje de Pablo para usted es que la unidad no es la uniformidad. Usted necesita la compañía de los santos, y ellos le necesitan a usted. Un subtítulo. Dios proporciona la manera de escapar de la tentación. Esto es correspondiente a 1 de Corintios, capítulo 10, los versículos del 1 al 13. Las experiencias espirituales, incluso las milagrosas, no nos eximen de las tentaciones que son humanas. Esa podría ser una de las razones por las que Pablo escribió sobre cómo los israelitas de los tiempos de Moisés lucharon con la tentación, aun cuando presenciaron potentes milagros. Para dar énfasis a esos milagros que vieron los israelitas en tiempos de Moisés, a continuación se leerá Éxodo, capítulo 13, el versículo 21, donde se menciona: Y Jehová iba delante de ellos, de día en una columna de nube, para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego, para alumbrarlos, a fin de que anduviesen de día y de noche. Ahora leeremos en el libro de Éxodo, en el capítulo 14, los versículos del 13 al 31, que dicen lo siguiente. Y Moisés dijo al pueblo: No temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque a los egipcios que hoy habéis visto, nunca más volveréis a verlos. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis quietos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que se pongan en marcha. Y tú, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo, y pasen los hijos de Israel por en medio del mar sobre tierra seca. Y yo, he aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan. Y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, y en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo.
Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por medio de un recio viento oriental toda aquella noche. Y secó el mar por en medio y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolos los egipcios entraron tras ellos hasta en medio del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Y aconteció que a la vigilia de la mañana, Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y de nube, y sembró la confusión en el campamento de los egipcios, y les quitó las ruedas de sus carros, y avanzaron pesadamente. Entonces los egipcios dijeron: «Huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios». Y Jehová dijo a Moisés: «Extiende tu mano sobre el mar para que las aguas se vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería». Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía el mar se volvió en su fuerza. Y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de manos de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel gran hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová, y creyeron en Jehová y en Moisés, su siervo. Leer 1 Corintios, capítulo 10, los versículos del 1 al 13, que se leerán a continuación, busque qué advertencias hay en las experiencias de los israelitas que puedan tener aplicación en su vida. A continuación se leerá 1 Corintios, en el capítulo 10, los versículos del 1 al 13, que dicen lo siguiente. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron por el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero Dios no se agradó de muchos de ellos, por lo cual quedaron tendidos en el desierto. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a divertirse. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos a Cristo, como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para nuestra admonición, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar.
Ahora medite. ¿Qué advertencias hay en las experiencias de los israelitas que puedan tener aplicación en su vida? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué tipos de salidas o escapes de la tentación le ha proporcionado el Padre Celestial a usted? Medite una última vez en este bloque de lectura. Ahora leeremos en el libro de Alma, en el capítulo 13, los versículos del 27 al 30, que dicen lo siguiente. Y ahora bien, hermanos míos, deseo desde lo más íntimo de mi corazón, sí, con angustia, aún hasta el dolor, que escuchéis mis palabras y desechéis vuestros pecados, y no demoréis el día de vuestro arrepentimiento, sino que os humilléis ante el Señor, e invoquéis su santo nombre, y veléis y oréis incesantemente, para que no seáis tentados más de lo que podáis resistir. Y así seáis guiados por el Santo Espíritu, volviéndoos humildes, mansos, sumisos, pacientes, llenos de amor y de toda longanimidad, teniendo fe en el Señor, teniendo la esperanza de que recibiréis la vida eterna, siempre teniendo el amor de Dios en vuestros corazones, para que en el postrer día seáis enaltecidos y entréis en su reposo. Y el Señor os conceda el arrepentimiento, para que no provoquéis su ira sobre vosotros, para que no seáis atados con las cadenas del infierno, para que no sufráis la segunda muerte. Ahora leeremos en Tercer Nefi, en el capítulo 18, los versículos del 18 al 19, que dicen lo siguiente. He aquí, en verdad os digo, que debéis velar y orar siempre, no sea que entréis en tentación, porque Satanás desea poseeros para zarandearos como a trigo. Por tanto, siempre debéis orar al Padre en mi nombre. Como subtítulo: La Santa Cena nos unifica como miembros de la Iglesia de Cristo. Esto es correspondiente a 1 Corintios, en el capítulo 10, los versículos del 16 al 17. Y en el capítulo 11, los versículos del 16 al 30. A continuación se leerá 1 Corintios, en el capítulo 10, los versículos del 16 al 17, que dicen lo siguiente. ¿La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo? ¿El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo un solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos el cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Ahora leeremos en 1 Corintios, en el capítulo 11, los versículos del 16 al 30, que dicen lo siguiente. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Pero en esto que os anuncio no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros disensiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya herejías, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís en común, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. ¿Pues qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan,
y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo convenio en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. Porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Aunque la Santa Cena implica un compromiso personal entre usted y el Señor, también es una experiencia que comparte con otras personas. Casi siempre tomamos la Santa Cena juntos, con un grupo de santos. Al leer lo que Pablo enseñó acerca de la Santa Cena, piense en cómo esa sagrada ordenanza puede ayudar a muchos a llegar a ser uno en Cristo. Medite brevemente. Ahora medite. El tomar la Santa Cena, ¿de qué modo nos ayuda a acercarnos más a Cristo y a otros creyentes? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Cómo influyen esos versículos en lo que usted siente en cuanto a la Santa Cena y en cómo se prepara usted para ella? Medite una última vez en este bloque de lectura. Como subtítulo: En el plan de Dios, los hombres y las mujeres se necesitan los unos a los otros. Esto es correspondiente a 1 de Corintios, en el capítulo 11, el versículo 11. A continuación se leerá en 1 de Corintios, en el capítulo 11, los versículos del 4 al 15, que dicen lo siguiente. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta deshonra su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta deshonra su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre la cabeza, córtese también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, cúbrase. Porque el varón no ha de cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos. ¿Es apropiado que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma ¿no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello? Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello.
En estos versículos que acabamos de leer, Pablo se refirió a costumbres culturales que no observamos hoy en día. Sin embargo, también enseñó una verdad importante que se aplica eternamente y que se encuentra en el versículo 11, el cual se releerá a continuación. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Medite a continuación. ¿Qué cree usted que significa ese versículo y por qué es importante? Medite brevemente. El elder David Abednar, del Quórum de los 12 Apóstoles, enseñó lo siguiente. El propósito del hombre y la mujer es que aprendan a fortalecerse, bendecirse y completarse mutuamente. Esto es un fragmento del mensaje Creemos en ser castos, mensaje pronunciado en la Conferencia General de abril de 2013. Medite a continuación. ¿Cómo debe influir esa verdad en el matrimonio? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Cómo debe influir esa verdad en la forma en que servimos en la iglesia? Medite una última vez en este bloque de lectura. También se recomienda estudiar el mensaje Unidos para llevar a cabo la obra de Dios, por la hermana Jean B. Bingham, presidenta general de la Sociedad de Socorro. Mensaje pronunciado en la Conferencia General de abril de 2020, el cual escucharemos a continuación. Quiero darle abrazos y besos a mis hermanos y hermanas. Estamos unidos en la obra del Señor. Cuando pensamos en Adán y Eva, muchas veces en lo primero que pensamos es en su vida idílica en el jardín de Edén. Imagino que el clima siempre era perfecto, ni muy caliente, ni muy frío, y que deliciosas frutas y verduras crecían en abundancia para que pudieran comer cuando quisieran. Como era un mundo nuevo, había mucho por descubrir. Cada día era interesante al interactuar con la vida animal y explorar sus bellos alrededores. También se les dieron mandamientos que debían obedecer y tuvieron diferentes formas de hacer frente a esas instrucciones, lo que al principio les ocasionó ansiedad y confusión. Al tomar decisiones que cambiaron su vida para siempre, aprendieron a trabajar juntos y se unieron para lograr los propósitos que Dios tenía para ellos y para todos sus hijos. Ahora, imaginen esa misma pareja en la mortalidad. Tenían que trabajar para obtener la comida. Algunos animales los consideraban a ellos comida y afrontaban desafíos difíciles que solo podían superarse si deliberaban en consejo y oraban juntos. Me imagino que hubo ocasiones en las que tuvieron opiniones diferentes sobre cómo abordar esos desafíos. Pero mediante la caída habían aprendido que era esencial actuar en unidad y amor. En la instrucción que recibieron, se les enseñó el plan de salvación y los principios del Evangelio de Jesucristo que hacen que el plan funcione. Al entender que su propósito terrenal y su meta eterna eran idénticos, encontraron satisfacción y éxito al aprender a trabajar juntos en amor y rectitud. Cuando tuvieron hijos, Adán y Eva enseñaron a su familia lo que habían aprendido de los mensajeros celestiales. Se centraron en que sus hijos también comprendieran esos principios que los harían felices en esta vida. Y también los prepararon para regresar con sus padres celestiales después de haber aumentado sus habilidades y demostrado su obediencia a Dios. Mientras tanto, aprendieron a apreciar sus puntos fuertes y se apoyaron mutuamente en su importante obra eterna. Con el transcurso de siglos y milenios, la claridad de aportes inspirados e interdependientes de los hombres y las mujeres se volvió confusa, con información errónea y malentendidos.
Durante el tiempo transcurrido entre ese maravilloso comienzo en el jardín de Edén y la actualidad, el adversario ha tenido mucho éxito en dividir a hombres y mujeres con la intención de conquistar nuestras almas. Lucifer sabe que si puede dañar la unidad que sienten los hombres y las mujeres, si puede confundirnos en cuanto a nuestro valor divino y responsabilidades por convenio, logrará destruir las familias, que son la unidad esencial de la eternidad. Satanás incita a la comparación como una herramienta para crear sentimientos de superioridad o inferioridad, ocultando la verdad eterna de que las diferencias innatas de los hombres y mujeres son divinas y de igual valor. Ha intentado degradar el aporte de las mujeres tanto a la familia como a la sociedad, disminuyendo así su influencia para hacer el bien. Su objetivo ha sido fomentar una lucha por el poder, en vez de celebrar los singulares aportes de los hombres y mujeres que se complementan entre sí y que contribuyen a la unidad. Por lo tanto, a lo largo de los años y en todo el mundo desapareció en gran medida la comprensión total de los aportes y responsabilidades divinamente interdependientes y a la vez distintos de los hombres y las mujeres. En muchas sociedades, las mujeres llegaron a quedar subordinadas a los hombres en vez de ser compañeras con quienes trabajaban lado a lado. Durante esos tenebrosos tiempos, el progreso espiritual fluyó a un mínimo. De hecho, era poca la luz espiritual que podía penetrar las mentes y los corazones impregnados en tradiciones de dominación. Entonces la luz del Evangelio restaurado resplandeció más brillante que el sol cuando Dios el Padre y su Hijo Jesucristo se aparecieron al joven José Smith a principios de la primavera en 1820 en el estado de Nueva York. Esos acontecimientos iniciaron un derramamiento moderno de la revelación de los cielos. Uno de los primeros elementos de la Iglesia original de Cristo que se restauró fue la autoridad del sacerdocio, y a medida que la restauración seguía desplegándose, los hombres y mujeres comenzaron a darse cuenta nuevamente de la importancia de trabajar como socios, autorizados y dirigidos por Él en esta obra sagrada. En 1842, cuando las mujeres de la nueva iglesia querían formar un grupo para ayudar en la obra, el presidente José Smith se sintió inspirado a organizarlas bajo la dirección del sacerdocio y de acuerdo con el modelo de este. Dijo: «Ahora doy la vuelta a la llave para ustedes en el nombre de Dios. Este es el comienzo de los días mejores». Y desde que se dio la vuelta a esa llave, las oportunidades educativas, políticas y económicas de las mujeres han comenzado a mejorar en todo el mundo. Esta nueva organización de la Iglesia para las mujeres, llamada Sociedad de Socorro, no era como otras sociedades de la época, ya que fue establecida por un profeta que actuó con autoridad del sacerdocio para darles a ellas autoridad, responsabilidades sagradas y cargos dentro de la estructura de la Iglesia, no al margen de ella. Desde la época del profeta José Smith hasta la nuestra, la restauración continua de todas las cosas ha traído esclarecimiento en cuanto a la necesidad de la autoridad y del poder del sacerdocio para ayudar a hombres y mujeres a cumplir con sus responsabilidades señaladas. Recientemente se nos ha enseñado que a las mujeres apartadas bajo la dirección de alguien que posee las llaves del sacerdocio actúan con la autoridad del sacerdocio en sus llamamientos. En octubre de 2019, el presidente Nelson enseñó que las mujeres que son investidas en el templo tienen el poder del sacerdocio en su vida y en sus hogares, en tanto guarden esos convenios sagrados que hicieron con Dios. Explicó que los cielos están abiertos de igual manera para las mujeres que han sido investidas con el poder de Dios como para los hombres que poseen el sacerdocio, y alentó a todas las hermanas a recurrir libremente al poder del Salvador para ayudar a su familia y a otros seres queridos. ¿Qué significa eso para ustedes y para mí? ¿En qué forma cambia nuestra vida el hecho de comprender la autoridad y el poder del sacerdocio? Una de las claves es comprender que cuando los hombres y mujeres trabajan juntos, logramos mucho más que cuando trabajamos por separado. Nuestras funciones son complementarios y no competitivos. Aunque a las mujeres no se las ordena en el oficio del sacerdocio, son bendecidas con el poder del sacerdocio a medida que guardan sus convenios y actúan con la autoridad del sacerdocio cuando se las aparta para un llamamiento. En un hermoso día de agosto tuve el privilegio de sentarme con el presidente Nelson en la casa reconstruida de José y Emma Smith en Harmony, Pensilvania, cerca del lugar donde se restauró el sacerdocio arónico. En nuestra conversación, el presidente Nelson habló sobre el importante papel que desempeñan las mujeres en la restauración. Uno de los aspectos más importantes que
recuerdo cuando vengo a este sitio de la restauración del sacerdocio es el importante papel que desempeñaron las mujeres en la restauración. Cuando José comenzó a traducir el libro de Mormón, ¿quién escribía? Bueno, él escribió un poco, pero no mucho. Emma intervino. Y luego pienso en José, que fue al bosque a orar cerca de su casa en Palmira, Nueva York. ¿A dónde fue? Fue a la arboleda sagrada. ¿Por qué fue allí? Porque allí era donde iba su mamá cuando ella deseaba orar. Esas son solo dos de las mujeres que tuvieron papeles clave en la restauración del sacerdocio y en la restauración de la iglesia. Sin duda, podríamos decir que nuestras esposas son tan importantes hoy como lo fueron entonces. Por supuesto que lo son. Al igual que Emma, Lucy y José, somos más eficaces cuando estamos dispuestos a aprender unos de otros y estamos unidos en nuestro objetivo de convertirnos en discípulos de Jesucristo y ayudar a los demás en esa senda. Se nos enseña que el sacerdocio bendice la vida de los hijos de Dios en innumerables maneras, en llamamientos de la iglesia, ordenanzas en el templo, relaciones familiares y en el ministerio individual. Las mujeres y los hombres actúan con el poder y la autoridad del sacerdocio. Esta interdependencia de los hombres y mujeres al llevar a cabo la obra de Dios por medio de su poder es fundamental en el Evangelio de Jesucristo restaurado por medio del profeta José Smith. La unidad es esencial para la obra divina que tenemos el privilegio y para el que se nos ha llamado, pero no sucede solo porque sí, se necesita esfuerzo para comprender los puntos de vista y compartir experiencias, pero el proceso da como resultado decisiones más inspiradas. Ya sea en el hogar o en nuestras responsabilidades en la iglesia, la forma más eficaz de lograr nuestro potencial divino es trabajar juntos, bendecidos por el poder y la autoridad del sacerdocio, en nuestras funciones diferentes pero complementarias. ¿Y cómo se lleva a cabo esa asociación en la vida de las mujeres del convenio? Permítame compartir un ejemplo. Allison y John tenían una asociación única. Montaban una bicicleta tándem en carreras cortas y largas. Para competir con éxito en ese vehículo, los dos deben estar en armonía. Tienen que inclinarse en la misma dirección en el momento adecuado. Uno no puede dominar al otro, sino que deben comunicarse claramente y cada uno debe hacer su parte. El capitán, al frente, tiene control sobre cuándo frenar y cuándo ponerse de pie sobre los pedales. El copiloto, que va detrás, tiene que prestar atención para dar más poder si están yendo hacia atrás o disminuirlo si se acercan demasiado a otros ciclistas. Tienen que apoyarse para progresar y alcanzar su objetivo. Allison explicó: al principio, la persona en la posición de capitán decía arriba cuando necesitábamos ponernos de pie sobre los pedales y frenar cuando teníamos que dejar de pedalear. Y después de un tiempo el copiloto aprende cuando el capitán está a punto de ponerse de pie o de frenar sin necesidad de decir nada. Aprendimos a estar en sintonía y saber cómo estaba el otro. Y cuando uno estaba teniendo dificultades, entonces el otro trataba de compensar. Se trata de confiar y de trabajar juntos. John y Allison estaban unidos no solo mientras pedaleaban la bicicleta, sino que también lo estaban en su matrimonio. Cada uno deseaba la felicidad del otro más que la suya propia. Cada uno buscaba lo bueno en el otro y se esforzaba por superar lo que no era tan bueno en sí mismo. Se turnaban para ir al frente, así como para dar un mayor esfuerzo cuando el compañero tenía dificultades. Cada uno valoraba el aporte del otro y encontraba mejores respuestas a sus desafíos al combinar talentos y recursos. En verdad están unidos mediante el amor cristiano. Estar más en sintonía con el modelo divino de trabajar juntos es fundamental en este tiempo en que nos rodean mensajes que nos incitan a pensar primero en nosotros. Las mujeres poseen dones específicos y divinos y se les dan responsabilidades únicas, pero no son más o menos importantes que los dones y responsabilidades de los hombres. Todos son necesarios para llevar a cabo el plan divino del Padre Celestial a fin de que cada uno de sus hijos tenga la mejor oportunidad de alcanzar su potencial divino. Hoy necesitamos mujeres que tengan la valentía y la visión de nuestra madre Eva para unirse con sus hermanos en traer almas a Cristo. Los hombres necesitan convertirse en verdaderos socios en vez de suponer que son los únicos responsables o en vez de fingir que son socios mientras que las mujeres realizan gran parte del trabajo. Las mujeres deben estar dispuestas a dar un paso al frente y ocupar sus puestos, los que les corresponden y que son necesarios, y no esperar a que se les diga lo que deben hacer. Ver a las mujeres como participantes vitales no es cosa de crear igualdad, sino de comprender una verdad doctrinar.
En lugar de establecer un programa para lograrlo, podemos trabajar para valorar a las mujeres como lo hace Dios, como copartícipes esenciales en la obra de salvación y exaltación. ¿Estamos preparados? Nos esforzaremos por superar los prejuicios culturales y, en cambio, adoptaremos prácticas y modelos divinos basados en la doctrina fundamental. El presidente Russell M. Nelson nos invita a caminar codo a codo en esta obra sagrada para ayudar a preparar al mundo para la segunda venida del Señor. Al hacerlo, aprenderemos a valorar los aportes de cada persona y a aumentar la eficacia con la que cumplimos nuestras funciones divinas. Sentiremos gozo más grande del que hayamos experimentado jamás. Ruego que cada uno elijamos unirnos en la manera inspirada del Señor para ayudar a que su obra siga adelante, en el nombre de nuestro amado Salvador Jesucristo. Amén. Como subtítulo: los dones espirituales se otorgan para el beneficio de todos los hijos del Padre Celestial. Esto es correspondiente a 1 Corintios, capítulos 12 al 13. A continuación se leerá 1 Corintios, capítulo 12. Y acerca de los dones espirituales no quiero, hermanos, que seáis ignorantes. Sabéis que cuando erais gentiles, ibais, tal como erais llevados, a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede afirmar que Jesús es el Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a la verdad, a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, y a otro profecía, y a otro discernimiento de espíritus, y a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Pues tampoco el cuerpo es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Pero ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora hay muchos miembros, aunque uno solo es el cuerpo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y a aquellos miembros del cuerpo que estimamos ser menos honrosos, a estos vestimos más honrosamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos, no lo necesitan. Pero Dios así formó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya división en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocupen por igual los unos por los otros.
De manera que, si un miembro padece, todos los miembros padecen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Pues vosotros sois el cuerpo de Cristo, e individualmente sois miembros de él. Y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego milagros, después los dones de sanidades, ayudas, administraciones y diversidades de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos en lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad, pues, los mejores dones, mas yo os muestro un camino aún más excelente. A continuación se leerá 1 de Corintios, capítulo 13. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo caridad, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo caridad, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo caridad, de nada me sirve. La caridad es sufrida, es benigna. La caridad no tiene envidia. La caridad no se jacta, no se envanece, no se comporta indebidamente, no busca lo suyo, no se irrita, no piensa el mal, no se regocija en la maldad, sino que se regocija en la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. La caridad nunca deja de ser, mas las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y el conocimiento se acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo que es perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y la caridad, estas tres, pero la mayor de ellas es la caridad. La lista de dones espirituales que aparece en los capítulos del 12 al 13 de 1 de Corintios no es exhaustiva, pero es un buen punto de partida para comenzar a reconocer los dones espirituales que el Padre Celestial le ha dado a usted. El artículo Dones espirituales, entre los temas del Evangelio, puede ayudarle a entender mejor tales dones. A continuación se leerá el tema Dones espirituales, uno de los temas del Evangelio, disponible en topics.churchofjesuschrist.org, el cual se leerá a continuación. Dones espirituales. Reseña. Los dones espirituales son bendiciones o capacidades que Dios da a sus hijos mediante el poder del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu se dan para bendición y beneficio de quienes aman al Señor y procuran guardar sus mandamientos. Todo miembro fiel de la Iglesia posee al menos un don espiritual, y el Señor insta a sus hijos a buscar diligentemente los mejores dones, recordando siempre para qué son dados. Las Escrituras enseñan sobre muchos dones del Espíritu. El conocimiento de que Jesucristo es el Hijo de Dios y que fue crucificado por los pecados del mundo. Otro es
la capacidad para creer en las palabras de quienes testifican de Jesucristo. Otro es el conocimiento de las diferencias de administración. Dicho don se utiliza para administrar y dirigir la iglesia. Otro don es el conocimiento de las diversidades de operaciones, que ayuda a las personas a discernir si alguna enseñanza o influencia proviene de Dios o de otra fuente. Otro don es el don de la palabra de sabiduría. Esto no se refiere a la ley conocida como la palabra de sabiduría, sino que es el don de la sabiduría, es decir, la capacidad de usar el conocimiento de manera correcta. Otro don es el don de la palabra de conocimiento, que es la facultad de enseñar por el poder del Espíritu Santo. Otro don es el don de la fe. Otro es el don de la fe para ser sanados. El don de tener fe para ser sanados. Otro es el don para el hacer milagros. Otro es el don de profecía. El apóstol Juan enseñó que el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Otro don es el ver ángeles y espíritus ministrantes. Otro don es el discernimiento de espíritus. Otro don es el don de hablar en distintos idiomas o en lenguas. Otro don es el don de la interpretación de lenguas. Estos y otros dones espirituales indicados en las Escrituras son solamente algunos ejemplos de los muchos dones del Espíritu. El Señor bendice a sus hijos de muchas maneras, de acuerdo con la fidelidad de ellos y sus necesidades, así como de las necesidades de las personas a las que prestan servicio. Anote sus impresiones a continuación. Tras haber leído la lista de dones espirituales registrada por Pablo en los capítulos del 12 al 13 de Primera de Corintios, usted podría agregar los dones que haya notado en otras personas, en usted mismo o en los personajes de las Escrituras que usted recuerde. Coloque pausa a este recurso de audio y haga este ejercicio ahora mismo. Si usted ha recibido ya su bendición patriarcal, esta puede también mencionar algunos de sus dones espirituales. Se recomienda, coloque pausa a este recurso de audio y lea su bendición patriarcal buscando sus dones espirituales. Haga este ejercicio ahora mismo. Ahora medite. ¿De qué modo esos dones espirituales le ayudan a usted a bendecir a los demás? Medite brevemente. A continuación se releerá en 1 de Corintios, en el capítulo 12, el versículo 31, donde se menciona: Procurad pues los mejores dones, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Ahora medite. ¿Cómo puede procurar usted los mejores dones? Medite una última vez en este bloque de lectura. A continuación se leerá 1 de Corintios, capítulo 14. Seguid la caridad y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis.
Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, porque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablo con revelación, o con conocimiento, o con profecía, o con doctrina? Ciertamente, las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o el arpa, si no dan con distinción los sonidos, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta da sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no dais palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay quizá en el mundo, y ninguno carece de significado. Pero si yo no entiendo el significado de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, puesto que anheláis dones espirituales, procurad que abunden en vosotros para la edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lenguas ore para poder interpretarlas. Porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento es sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices con el espíritu, el que ocupa el lugar de un simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a los otros, que 10,000 palabras en lenguas. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. De manera que, si toda la iglesia se reúne en un solo lugar, y todos hablan en lenguas, y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan, y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué hay, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si alguno habla en lenguas, que hablen 2, o a lo más 3, y por turno, y que uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia, y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo los profetas hablen 2 o 3, y los demás juzguen. Y si a otro que está sentado le es revelado algo, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas
están sujetos a los profetas, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como dice también la ley. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado? Si alguno a su parecer es profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Pero el que lo ignora, que lo ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. Pero hágase todo decentemente y con orden. Continuación se leerá en Moroni, capítulo 10, los versículos del 8 al 21, así como también el versículo 30, donde se menciona: Y además os exhorto, hermanos míos, a que no neguéis los dones de Dios, porque son muchos, y vienen del mismo Dios, y hay diversas maneras de administrar estos dones, pero es el mismo Dios que obra todas las cosas en todo, y se dan a los hombres por las manifestaciones del Espíritu de Dios para beneficiarlos. Porque aquí, a uno le es dado por el Espíritu de Dios enseñar la palabra de sabiduría, y a otro enseñar la palabra de conocimiento por el mismo Espíritu, y a otro una fe sumamente grande, y a otro los dones de sanar por el mismo Espíritu, y además a otro obrar poderosos milagros, y además a otro profetizar concerniente a todas las cosas, y además a otro ver ángeles y espíritus ministrantes, y además a otro todo género de lenguas, y además a otro la interpretación de idiomas y diversas clases de lenguas. Y todos estos dones vienen por el Espíritu de Cristo, y vienen a todo hombre respectivamente de acuerdo con su voluntad. Y quisiera exhortaros, mis amados hermanos, a que tengáis presente que toda buena dádiva viene de Cristo. Y quisiera exhortaros, mis amados hermanos, a que recordéis que Él es el mismo ayer, hoy y para siempre, y que todos estos dones de que he hablado, que son espirituales, jamás cesarán mientras permanezca el mundo, sino por la incredulidad de los hijos de los hombres. Por tanto debe haber fe, y si debe haber fe, también debe haber esperanza, y si debe haber esperanza, debe haber caridad también. Y a menos que tengáis caridad, de ningún modo seréis salvos en el reino de Dios. Ni seréis salvos en el reino de Dios si no tenéis fe, ni tampoco si no tenéis esperanza. Y otra vez quisiera exhortaros a que vinieseis a Cristo, y procuraseis toda buena dádiva, y que no tocaseis el don malo ni la cosa impura. Continuación se leerá en Doctrina y Convenios, en la sección 46, los versículos del 8 al 26, que dicen lo siguiente: Por tanto, cuidaos a fin de que no os engañen, y para que no seáis engañados, buscad diligentemente los mejores dones, recordando siempre para qué son dados. Porque de cierto os digo, que se dan para el beneficio de los que me aman y guardan todos mis mandamientos, y de los que procuran hacerlo, para que se beneficien todos los que me buscan o me piden, y que no piden señales para satisfacer sus concupiscencias. Y además, de cierto os digo, quisiera que siempre recordaseis y retuvieseis en vuestras mentes cuáles son esos dones que se dan a la Iglesia, porque no a todos se da cada uno de los dones, pues hay muchos dones, y a todo hombre le es dado un don por el Espíritu de Dios. A algunos les es dado uno y a otros otro, para que así todos se beneficien. A algunos el Espíritu Santo da a saber que Jesucristo es el Hijo de Dios y que fue crucificado
por los pecados del mundo, y a otros les es dado creer en las palabras de aquellos, para que también tengan vida eterna si continúan fieles. Y además, el Espíritu Santo hace saber a algunos las diferencias de administración, conforme a lo que fuere agradable al mismo Señor, según su voluntad, acomodando sus misericordias a las condiciones de los hijos de los hombres. Y además, a algunos les es dado por el Espíritu Santo discernir las diversidades de operaciones, si es que son de Dios, para que las manifestaciones del Espíritu sean dadas a todo hombre para su provecho. Y además, de cierto os digo, que a algunos les es dada por el Espíritu de Dios la palabra de sabiduría, a otros la palabra de conocimiento para que se instruya a todos a ser sabios y a tener conocimiento. Y además, a unos les es dado tener fe para ser sanados, y a otros fe para sanar. Y además, a algunos les es dado obrar milagros, y a otros profetizar, y a otros discernir espíritus. Y además, a algunos les es dado hablar en lenguas, y a otros la interpretación de lenguas. Y todos estos dones vienen de Dios, para el beneficio de los hijos de Dios. Ahora leeremos en los artículos de fe el artículo número 7, donde se menciona: creemos en el don de lenguas, profecía, revelación, visiones, sanidades, interpretación de lenguas, etc. Con esto concluye Ven Sígueme 2023, para uso individual y familiar. Capítulo 36. Primera de Corintios, capítulos 8 al 13. Lección asignada del 28 de agosto al 3 de septiembre de 2023, titulado Vosotros sois el cuerpo de Cristo.